Vamos a continuar con la serie que estamos estudiando, El Todo Suficiente para la Vida Diaria, serie que está basada en el Sermón del Monte. Y yo quisiera que leyéramos el texto que va a ser el texto base para este sermón. Yo le pido que me acompañe. Vamos a leer Mateo 7, versículo del 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo dará cosas buenas? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que la piden? Yo quisiera pedirle que me acompañe y podamos iniciar con una oración. Dios Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar en tu presencia, Señor, delante de ti, adorándote, exaltando tu nombre, Señor. Te queremos pedir, Padre, en esta mañana que seas tú quien dirija esta enseñanza, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, que podamos comprender, Señor, y asimilar las verdades que están en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que a través de tu palabra podemos conocerte, Señor, y te pedimos, Padre, que podamos tener la humildad para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 7, Jesús viene enseñando acerca de las relaciones o acerca de cómo relacionarnos con otros. Si usted recuerda, hemos aprendido del versículo 1 al versículo 6, por ejemplo, que no debemos de juzgar a los demás, que no debemos de juzgar porque usted y yo no tenemos la condición necesaria para poder juzgar a otros, porque no podemos conocer los corazones y las intenciones de otras personas, porque muchas veces juzgamos a los demás no en base a acciones, sino en base a lo que nosotros creemos que la otra persona quiso hacer. También aprendimos que si usted y yo juzgamos de la misma manera en que juzguemos a las otras personas, de esa misma manera usted y yo vamos a ser juzgados por Dios. Aprendíamos también que a la hora de proclamar el evangelio a otras personas tenemos que aprender a discernir, y que en algún momento vamos a tener que cesar en la proclamación a alguna persona en específico, y especialmente aquella persona que esté pisoteando la verdad y la preciosa riqueza que contiene el evangelio. Y en ese contexto surge el tema de la oración. Cualquiera podría pensar que Jesús de repente salta de un tema a otro y que en este momento esta porción de la oración está un poco fuera del contexto de lo que Jesús viene hablando. Pero realmente Jesús nos habla de la oración en el contexto de nuestra relación con otras personas, porque no podemos negar que las relaciones humanas son complejas. No podemos negar que requiere un grado de discernimiento, no solamente el saber cómo relacionarnos, sino que también el saber discernir, por ejemplo, en qué momento dejar de proclamar el evangelio a una persona o en qué momento insistir. No podemos negar que necesitamos la ayuda de Dios para poder tener la sabiduría y para poder entonces relacionarnos de manera correcta con otras personas y poder así tener relaciones que glorifiquen a Dios y poder ejercer nuestro ministerio como es ir a ser discípulos de manera correcta. Y es por eso que Jesús pasa de las relaciones con los demás a la relación que usted y yo tenemos que tener con nuestro Padre a través de la oración.
y nos enseña la necesidad que tenemos usted y yo de pedir a Dios sabiduría, por ejemplo. En este pasaje, de hecho, no es la primera vez que Jesús enseña dentro del Sermón del Monte acerca de la oración. Ya aprendimos en el mismo Sermón del Monte acerca de la hipocresía en la oración que tenían los fariseos y el formalismo que pueden llegar a tener al momento de orar. Y también Jesús nos dio la oración modelo. Sin embargo, en este pasaje Jesús está tomando y nos está enseñando algo muy, muy importante. Yo quisiera que volviéramos a leer el versículo 7 de Mateo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Jesús nos está haciendo una invitación. Nos dice, pidan, busquen, llamen. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tiene que tener esta actitud de ir delante de Dios y pedir, buscar y llamar. Porque aunque nuestra naturaleza humana y caída y pecadora, un ser humano en su estado natural no puede ir y buscar a Dios. Un ser humano en su estado natural no puede llegar delante de Dios porque la ira de Dios está sobre él. Porque un ser humano en su estado natural no puede comprender las cosas de Dios. Porque un ser humano en su estado natural no puede estar en comunión con Dios. Pero Jesús nos está haciendo un recordatorio y estas palabras que Jesús está dando, se las está dando a aquellos que podemos pedir a Dios por cuanto Él es nuestro Padre. Jesús está refiriendo estas palabras a aquellos que podemos buscar a Dios porque ahora tenemos comunión con Dios, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Podemos buscar a Dios porque tenemos entrada al lugar santísimo y porque usted y yo sabemos que tenemos una comunión porque hemos sido adoptados por Dios. Y es por esa razón que Jesús nos dice, pidan, busquen, llamen. Y es que no podemos negar que la razón o el medio principal a través del cual usted y yo podemos expresar nuestros anhelos a Dios es la oración. Jesús nos dice, piden, pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se os abrirá. Y si usted se da cuenta, es un presente en imperativo y que de cierta manera va en ascendencia. Y es que podemos caer en el error de tener una concepción equivocada de la oración. Nuestra oración no debe de ser una lista de tareas para Dios. O que al escuchar Dios nuestra petición, Él adquiere el compromiso de cumplir nuestros deseos. Es más, es equivocado aún pensar que yo tengo que decir a Dios mis necesidades para que Él sepa cuáles son mis necesidades y entonces pueda suplirlas. Jesús más bien nos está invitando a que persistamos en la oración. Y es que más que ser una forma de torcerle el brazo a Dios, nuestra persistencia es más bien un beneficio para nosotros. Porque usted y yo oramos a un Dios que sabe todas las cosas. Como lo hemos aprendido en esta serie, Él sabe de las cosas que usted y yo tenemos necesidad. Entonces no debemos de buscar, de llamar, de pedir, pensando que hasta ese momento Jesús conoce nuestras necesidades. Él ya las sabe de antemano. Él sabe lo que usted y yo tenemos, la necesidad que tenemos. Él conoce y sabe. Es más, Él suple todas nuestras necesidades. Por lo tanto, no depende de nuestras peticiones para que Él supla nuestras necesidades. ¿Por qué entonces Jesús nos hace esta invitación? Y quiero que note algo, que además de hacernos una invitación, Él nos asegura algo. Pidan y se les dará.
busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La razón por la que Jesús nos está haciendo esta invitación, pero a la vez nos está asegurando un resultado, es para que usted y yo seamos conscientes de algo muy importante. Primero, que las peticiones en oración, ¿sabe que es una muestra de humildad para con Dios? Es que la razón por la que Jesús nos está invitando a pedir, a buscar y a llamar constantemente tiene que ver más con nosotros que con Él. La pregunta no es si Dios está dispuesto a darnos, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la pregunta realmente. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra muy distinta es humillarnos y expresar nuestra confianza ante esa voluntad, sabiendo que Él es capaz de hacer su voluntad en mi vida y que esa voluntad es lo mejor que puede pasarme. Esta oración no es para persuadir a Dios, sino más bien que usted y yo constantemente comprendamos y asimilemos que usted y yo necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Quiero darle un ejemplo, es como que yo lo invitara a mi casa. Yo le dijera, bienvenido, esta es tu casa, se va a quedar un par de días en mi casa, excelente. Mira, podés tomar lo que quieras de la refrigeradora, solo te pido por favor que me digas antes, me lo pidas. ¿Cuál sería la actitud de algunos? Es que, no, pues yo no le voy a pedir. Yo no le voy a estar pidiendo. Mejor me muero de sed, pero no le voy a pedir. ¿Ha escuchado usted frases como esas? ¿Sí? ¿Cómo vamos a recibir ayuda de otra persona si no la pedimos? ¿Cuántas veces hemos no disfrutado de la ayuda de otra persona simplemente porque nos quedamos callados? Bajo el pretexto de que me da pena, ¿verdad? Cuando en realidad es orgullo. Y es precisamente ese punto. Usted y yo estamos dispuestos constantemente a pedirle a Dios lo que necesitamos. Y algo muy importante también es, y una verdad es que nuestro Padre nunca nos consiente nuestros caprichos. Él no nos colma de regalos, independientemente los queramos o no, si estemos preparados a recibirlos o no. En cambio, espera hasta que reconozcamos nuestra necesidad. Eso es lo que Dios espera. Que usted y yo reconozcamos día a día que necesitamos de Él y por eso le pedimos. Y eso implica humildad de nuestra parte. El poder venir y decir, Señor, necesito esto de ti. Y por eso Jesús nos dice, pidan y se os dará. Es que el camino, la forma que Dios ha elegido que expresemos nuestras necesidades es en oración, pero con una actitud de humildad delante de Él. Algo muy interesante con los hijos cuando están muy pequeños es que ellos simplemente piden. ¿Se ha dado cuenta? Los niños chiquitos no andan con pena, ni andan con orgullo. Ellos dicen, bueno, yo necesito tal. Mira papá, ¿me puedes comprar tal cosa? Mira papá, yo quiero comer tal cosa. Mi hijo hace poco le pidió a mi mamá, a su abuela, que lo llevara a España a comprar un juguete. Y que nos llevara a toda la familia. Pero en la medida en que los hijos van creciendo, probablemente algún hijo que sea orgulloso ya no le guste pedirle a su papá, sino que va a buscar por él mismo suplir sus necesidades precisamente por el orgullo que hay en su corazón. Y no podemos negar que muchas veces nosotros tenemos esa condición delante de Dios. ¿Por qué no ir delante de nuestro Padre y pedir?
Muchas veces luchamos y nos esforzamos y hacemos por tratar de suplir nuestras propias necesidades. Y no solo me refiero a económicas, me refiero de emocionales, espirituales. En lugar de reconocer que quien nos suple de todo lo que necesitamos es Él. La fuente donde yo puedo obtener todo lo que necesito es Dios. Y por lo tanto Jesús nos dice, pidan y se os dará. Es que mi amada familia, la oración es una necesidad para usted y para mí. Nosotros como cristianos podemos estar atentos a nuestro alrededor y decir y darnos cuenta que la mayoría de gente quizás la está pasando bien sin necesidad de orar. Quizás nosotros podemos ver que la gente, si necesita algo, simplemente trabaja y lo obtiene. Podemos ver cómo el agricultor consigue buenas cosechas trabajando. Podemos ver cómo una madre da a luz a un hijo por medio de la medicina y no por medio de la oración. Podemos ver cómo la familia se sostiene a través del salario que los miembros de la misma aportan. Y eso nos podría llevar a pensar entonces que la oración no hace diferencia. Podría llevarnos a pensar que no necesitamos de la oración para poder vivir bien. Momento, espéreme. No nos equivoquemos. ¿Sabe que tenemos que hacer la diferencia entre las dádivas que Dios da como creador y las dádivas que Dios da como Padre? Claro que usted puede obtener muchas cosas sin orar. Quizás la mayoría de mamás, cuando empezaron labor de parto, ni se acordaron de orar, ¿verdad? Por el dolor. Y al final, todo salió bien. Y es cierto, hay cosas buenas que Dios da, que usted no necesita orar quizás para obtenerlas. ¿Cuánta gente tiene vida sin haber orado una vez tan siquiera? ¿Cuánta gente tiene, sale el sol sobre todo, no importando si usted ora o no ora? La lluvia cae sobre todo, no importando si usted ora o no ora. Muchas madres dan a luz a sus preciosos hijos sin siquiera poder tener un momento de comunión con Dios. Pero estas son dádivas que Dios da como creador. Pero nosotros podemos tener dádivas, unas dádivas que son diferentes. Como hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Él otorga bendiciones a sus hijos que no se las otorga a todas las demás criaturas. Y a eso es que Jesús está refiriendo, que pidamos y se nos van a dar. Esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, las bendiciones espirituales que usted y yo podemos tener, el perdón cada día de nuestros pecados, el que Él nos libre del mal, la paz que usted y yo podemos experimentar, el crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, el aumento de nuestra fe, esperanza y amor, la obra que el Espíritu Santo hace cada día en nuestra vida. Esas cosas son cosas que Dios nos da como hijos suyos y que muchas de ellas provienen de una oración. Y es que no podemos caer en el error de pensar que Dios tiene la obligación de darnos estas cosas. Porque no se nos olvide que el Señor es Él, no nosotros. Nosotros no oramos por los alimentos porque necesariamente Dios nos entregue el alimento. Sabemos que tenemos una promesa. Pero hay muchas personas que tienen alimento en su mesa y ni siquiera creen en Dios. Nosotros oramos a Dios cuando comemos y le damos gracias porque reconocemos que nosotros dependemos de Él.
Nosotros dependemos de Él de manera física, pero dependemos de Él de manera espiritual. Y es por eso que Dios nos invita, Jesús nos invita a que pidamos, a que busquemos, a que llamemos constantemente a nuestro Padre. La oración está lejos de ser innecesaria. Es una necesidad para usted y para mí. Si usted recuerda, la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Acaso la confesión no es una oración? Si confesamos nuestros pecados, es una oración que usted y yo debemos de hacer. De hecho, por eso nosotros la hacemos en cada culto. Y algo muy importante que debemos de entender, que no solamente la oración es necesaria, sino que la oración es productiva. Ay, es que, ¿de qué sirve orar? Si yo pasé orando toda la noche, igual reprobé el examen. Si yo oré para ser sanado y me puse más enfermo. Si yo oré por paz y este mundo hay cada vez más guerra. Y las oraciones no contestadas muchas veces nos llevan a resignarnos y a pensar que la oración no es productiva. Nos desanimamos al punto que llegamos a pensar que no, ¿para qué orar si de todas formas Dios no contesta mi oración? Pero más bien, lo que deberíamos de ser conscientes no es en que si vamos a pedir o no vamos a pedir. El punto importante es qué es lo que usted y yo vamos a pedir. ¿Será que lo que yo pido está conforme a la voluntad de Dios? Porque si lo que yo pido está conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios puede concederlo. Pero tenemos que pedirlo. Pida. Entonces Dios da una promesa que Él tendrá misericordia de nuestras peticiones. Pero yo quiero hacer una aclaración muy importante, porque es absurdo pensar que la promesa que Jesús nos está dando de pedir y se os dará es una garantía absoluta de que todo lo que usted pida, Dios lo va a dar. Cuando Él dice llamen y se os abrirá, no es un ábrete sésamo. No son palabras mágicas que Él va a abrir cualquier puerta sin excepción. No es la oración una varita mágica que yo voy a agitar para que se concedan todos mis deseos. Es que esta idea es ridícula, porque si usted lo piensa, entonces la oración la volveríamos mágica, sería algo místico. Si nosotros pensamos así, lo que estaríamos diciendo es que tenemos una lámpara que cada vez que frotemos va a salir un Aladino, un genio, el cual va a cumplir mis deseos. Y si eso fuera así, entonces hay un problema muy grave ahí. El problema sería entonces que Dios está a nuestro servicio como ese genio, para conceder todos mis deseos, todas mis peticiones. Y si nosotros tenemos esa conciencia, y por medio de esa conciencia usted le ha hecho peticiones a Dios, yo le aseguro que Dios no le va a contestar. Es más, la Biblia nos asegura eso en Santiago 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos cuida de esas oraciones o de esas peticiones que no son buenas para nosotros. Él nos cuida de esas peticiones que no son buenas para nosotros, porque Él sabe lo que es bueno.
Y además recordemos que la oración no solamente es petición, la oración es adoración, la oración es confesión, es arrepentimiento, la oración es fe, la oración es perdón, reconciliación, la oración es agradecimiento y también es petición. Cada oración que nosotros hagamos deberíamos de terminar como la terminó Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Dios es justo, es santo y es sabio. ¿Cuántos están seguros de eso? Entonces, si Dios es justo, Dios es santo y Dios es sabio, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe lo que de verdad necesitamos y Él va a suplir eso que necesitamos. ¿Y sabe qué genera o qué debería de generar eso en nosotros? El poder descansar que Él concederá únicamente solo aquello que necesitamos. Es que usted no deje de pedirle. Pídale, pero sabiendo que aquello que está conforme a su voluntad es lo que Él va a suplir. Y aquello que no está conforme a su voluntad, aquello que no es una necesidad para nosotros, no va a ser suplido, quizás no en ese momento, quizás más adelante. Y Jesús en ese contexto utiliza una comparación muy poderosa. Y le pido que me acompañe, vamos a volver al texto base que es Mateo 7, solo que ahora vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dios es bueno, mi amada familia. Dios es bueno. Y la forma en que Jesús nos está explicando la promesa que Él nos ha hecho, que si pedimos, se nos dará, es haciendo esta comparación. Porque Él es bueno, Él va a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero como Él también es sabio, Él sabe cuáles son buenas dádivas para usted y cuáles no. Usted puede pensar que algo que usted le está pidiendo a Dios es bueno para su vida. Pero Dios en su sabiduría le puede decir, no, eso que tú estás pidiendo no es bueno para ti, por eso no te lo voy a dar. Aunque no lo entendamos. ¿En cuántos de aquí hay maldad? Pero ¿cuántos de aquí procuramos darle cosas buenas a nuestros hijos? Y usted se imagina cuánto más Dios, que es bueno, no nos va a dar cosas buenas a nosotros. Es que nosotros, miren, por muy malos que somos, si su hijo le pide algo de comer, un pan, usted no le va a dar una piedra. Póngase a pensar qué representaría para su hijo el que usted le diera una piedra pidiéndole el pan. O sea, él le pide un pescado, usted no le va a dar una serpiente. ¿Saben que los exegetas creen que cuando Jesús habla de la serpiente se refiere a una anguila? Ya ha visto las anguilas, ¿verdad? Las anguilas se pueden comer, sí, ¿verdad? Pero para ellos una anguila era algo inmundo, porque Dios había dado la orden de comer pescados únicamente con escamas y la anguila no tiene escamas. Entonces los comentaristas dicen que al darle una persona una anguila a su hijo pidiéndole pescado es como burlarse de él, diciéndole te doy un pescado, pero un pescado que no te puedes comer. ¿Usted se imagina cómo se sentiría un hijo que un padre actúe de esa manera? Se sentiría burlado. Mi amada familia, Dios jamás se va a burlar de nuestras necesidades y de nuestras peticiones, porque Él es bueno. El hecho que Él no nos conteste no es una burla, al contrario, es un cuidado, es el amor de Dios manifestado para nosotros. Dios nunca se burla de nuestras oraciones porque Él es un Padre bueno y justo. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a dar algo que es dañino. Aunque usted le insista, se lo pida y le ruegue,
Él le va a dar todo aquello que es bueno para su vida. Y aquí hay una lección. Dios contestará siempre nuestras peticiones. Sí, pero cuando esas peticiones son algo bueno para nosotros. Él las va a contestar en su tiempo, en la forma que Él decida hacerlo. Si usted le pide algo bueno, Dios no se lo va a negar. Es como que a un padre el hijo le dijera: papá, yo quiero que me compres un libro porque quiero aprender acerca de esto. Usted se lo va a negar. Usted va a buscar la forma de proveerle porque le está pidiendo algo bueno. Y quiero darle un ejemplo ya en la vida práctica de una verdad que la Biblia nos enseña con respecto a la oración y las buenas dádivas que Dios nos puede dar. Acompáñeme a leer Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A cuánto nos hace falta sabiduría? Pidámosle a Dios. Pida y se os dará. Busque y hallará. Toque la puerta y se va a abrir. Este es un buen ejemplo de las cosas que tenemos que pedir constantemente a Dios y Dios nos las va a dar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿De qué manera? Abundantemente y sin reproche. Y sabe qué interesante que hay un ejemplo claro de esto en la Biblia, registrado en la Biblia. Acompáñeme a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Y fíjese qué interesante las palabras de Dios aquí. Porque le dice: y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Qué interesante es que Dios aquí le está diciendo a Salomón: tú pediste una buena dádiva. ¿Cómo no te la voy a dar? Pero muchas veces nosotros nos desgastamos pidiendo cosas que no nos convienen, pidiendo cosas que no son importantes, pidiendo cosas que no son trascendentales para nuestra vida. Y dejamos a un lado las buenas dádivas que Dios tiene para nosotros. ¿Se da cuenta qué implica eso? Que usted y yo estamos menospreciando esas buenas dádivas que Dios tiene para nosotros por cosas que no valen la pena, cosas que son vanas y vacías. Lo que Jesús nos está enseñando en esta porción del Sermón del Monte es que tenemos que pedir, pero tenemos que pedir las cosas que son buenas para nosotros. Y tenemos que pedirlas constantemente, porque eso implica una humildad de nuestro corazón de saber que usted y yo necesitamos de parte de Dios sabiduría, necesitamos de parte de Dios que Él nos alimente, necesitamos vida constantemente, conocerle a Él. Ese tipo de cosas son las que usted y yo debemos de pedir constantemente. No como lo dice Santiago, que pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestros propios vientres. ¿Cuántas veces hemos orado para que nuestros hijos crezcan en el temor a Dios? ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios nos dé sabiduría para criarlos, enseñándoles de manera correcta? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que
nos dé sabiduría y que podamos morir a nosotros mismos cada día, crecer en el conocimiento de Él, crecer en el conocimiento de su gracia, vivir conforme a su voluntad, menguar nosotros para que Él crezca. Ese tipo de oraciones, claro que van a ser contestadas por Dios, porque son las buenas dádivas que Él quiere darnos. Dios puede darnos todas esas cosas sin oración. Él podría hacerlo. Pero muchas de ellas no nos las va a dar sin oración. ¿Sabe por qué? Porque significa entonces que usted no reconoce que tiene necesidad de ellas. Significa entonces que usted las menosprecia. Significa entonces que nos creemos autosuficientes, no dependiendo de Él. Gracias sean dadas a Dios por todas aquellas oraciones que no han sido contestadas. Gracias sean dadas a Dios por todas las veces que Él nos ha negado cosas que le hemos pedido. Es que usted se imagina cómo sería nuestra vida si Dios concediera todas nuestras peticiones. Si nosotros que somos malos, somos necios, somos arrogantes, Dios nos concediera todas nuestras peticiones, ¿qué esperanza tendríamos entonces? ¿Qué esperanza de bienestar tendríamos? Es que Dios muestra su amor y su cuidado para con nosotros hacen eso, en no conceder peticiones que no son buenas dádivas para nosotros. Dios no nos va a dar piedras, no nos va a dar serpientes. Dios nos va a dar pan para que nos alimentemos y del mejor pan que podamos comer. Dios nos va a dar el mejor pescado que podamos comer. Así es Dios. Demos gracias a Dios porque Él no está dispuesto a hacer todo lo que yo le pido. ¿Sabe qué deberíamos de hacer en lugar de resentirnos? Porque muchas veces hay resentimiento en nuestro corazón a Dios por oraciones no contestadas. Y quiero darle un ejemplo que quizás sea un ejemplo duro, pero quizás sea un ejemplo común en este tema de resentimiento. Cuando quizás una persona que nosotros amamos mucho está enferma y Dios no la sana, sino que muere. Y en lugar de, obviamente va a haber un dolor natural por el desprendimiento con la persona, pero debería de haber gozo en nuestro corazón. Porque Dios da buenas dádivas a sus hijos. Pero en lugar de eso resentimos porque Él no concedió el deseo de sanarlo y tenerlo un par de años más junto con nosotros. La pregunta es, ¿esta persona que muere en Cristo está peor o está mejor? Entonces nuestra oración, sinceramente, ¿es egoísta o no es egoísta? Sí, es egoísta. Porque no queremos que Dios la sane, no por un bienestar de la persona, sino para que yo no sienta dolor. Pero Dios es un Dios bueno y da buenas dádivas a sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Podemos agradecer a Dios por la provisión de nuestras necesidades y que esa provisión sea condicionada. Usted y yo debemos de pedir, buscar y tocar. Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, con la actitud correcta, en humildad y con la petición correcta. Y si eso es así, claro que Dios nos va a contestar. Vamos a encontrar y la puerta va a ser abierta. Y esto debe de ser motivo de mucho ánimo y alegría y gozo para nosotros. Dios nos cuida de nuestras malas peticiones. Y Dios nos provee de lo que realmente es necesario para nuestra vida. Quizás muchos de nosotros tengamos peticiones sin contestar. Pero gracias a Dios porque quizás esas cosas en este momento no son una verdadera necesidad para mí. ¿O acaso no tenemos la certeza de que cuando algo lo necesitemos, Dios lo va a suplir? ¿Cuántos hemos experimentado eso?
Lo experimentamos todos los días. Las cosas que usted, si usted lo piensa, las cosas que usted necesita día a día, Dios suple sus necesidades. Y a veces mucho más de lo que necesitamos. Y es por eso que no debemos de dudar de el deseo de Dios de contestar nuestras oraciones. Sino más bien debemos de pensar si nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida o no. ¿O acaso Jesús mintió? Él nos dijo que si pedimos, vamos a recibir. Aferrémonos entonces a esa promesa que Jesús nos hizo. Pídale. Si usted tiene dudas si es la voluntad de Dios, igual pídalo. Pero en su corazón guarde esa verdad de saber que si es la voluntad de Dios, Dios le va a contestar. Y que si no le contestó es porque no es la voluntad de Dios para su vida y por lo tanto no es lo mejor para usted. Y aunque la respuesta pareciera tardar, mi amada familia, llegará el momento en que esa petición conforme a la voluntad de Dios va a ser contestada. Porque Dios es un Dios bueno. Y si tarda la petición que estamos haciendo, en lugar de desanimarnos, debería de provocar nosotros la reacción de perseverar aún más y esperar, porque saber que Dios en el momento que sea bueno para nosotros, Él lo contestará. Mi invitación en esta mañana es que sigamos pidiendo, que perseveremos en buscar y que no nos cansemos de llamar a la puerta, teniendo en mente lo que la Biblia nos enseña. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.